Ya. Buenos días, doctor Daniel Castro. El doctor Daniel Castro es profesor de criminalística en la Universidad Laica Loyola de Manabí. También es sociólogo, antropólogo, tiene un máster en antropología, también tiene un máster en sociología y es doctor PhD por la Universidad de Complutense de Madrid. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy bien, ¿cómo está usted, profesor? Espero que esté bien. Profesor, hay un problema ahorita que todos lo sabemos, lo que está ocurriendo en Afganistán. ¿Cuál es el origen de todo este conflicto que hay? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se originó? Hay un conjunto una secuencia de hechos políticos y geopolíticos que explican un poco cómo se fortaleció este enclave en Afganistán, que tiene que ver con el desarrollo del opio, un clásico desde el siglo XIX en la historia de la geopolítica, y cómo fue consolidando la participación de un territorio de particular producción en la materia, y también pues, ciertos enjuegos durante la Guerra Fría, la invasión soviética, el financiamiento de los Estados Unidos. Hay una cantidad de elementos que pueden ser descritos y que explican un poco cómo hay hitos que van consolidando un proceso de radicalización por parte de los mujahidines y luego de los talibanes. Pero también es cierto que hay que tratar de comprender que hay una cosa que es fundamental, que nos ha sucedido a todos, que es que la aparición de la modernidad ha sido traumatizante para toda la humanidad. Porque la modernidad parte de la idea de que toda la sociedad se estandariza en un marco común que supuestamente es racional, con una racionalidad, o sea, la razón es la clave de comunicación entre todas las partes, y hay racionalidades que explican relaciones de poder, que explican jerarquías de poder. Entonces, en América Latina, vimos también ese proceso de entrar la modernidad a través de un proceso traumático. Ese proceso traumático implicó, en el caso de América Latina, redefinir la modernidad europea una y otra vez. Por eso algunos autores hablaban de la segunda Europa. O sea, América Latina somos la segunda Europa, una Europa que trata de replantearse, de reconstruirse con base en otros proyectos. Por eso nosotros hablamos de socialismo, en algún momento de comunismo, siempre hablamos de los conceptos occidentales, pero redefinidos en un nuevo eje. Pero eso no sucede así en otras partes del mundo. El proceso de la modernidad en los países árabes, para darles un caso diferente, se consolidó enormemente alrededor del eje soviético, quien dispendió importantes sumas para el mantenimiento de ejércitos, con la construcción de las represas en Egipto, que fueron criticadas hasta por el mismo Che Guevara. Hubo un eje de construcción financiado por la Unión Soviética, un eje de construcción de un modelo de modernidad en esos países que no pasó al socialismo porque habían raíces culturales que redefinían la utopía, el futuro de manera diferente a como lo definíamos nosotros los latinoamericanos. Cuando el muro de Berlín se cae, que ya Afganistán ha implosionado como un modelo diferente al modelo de modernidad, cuando el muro de Berlín se cae, pues quedan todas estas murallas falsas del gasto público soviético derrumbadas, y empiezan los movimientos del fundamentalismo islámico. Entonces, aquella beta de resistencia antimoderna que existía en Afganistán se expande por las nuevas redes que se crean a partir de la revolución islámica iraní, a partir del desarrollo de los hermanos musulmanes en Egipto, que desarrollan fuerzas en yihad islámica, en Hamas, en otros grupos del mundo. Los movimientos modernos se reislamizan, como el caso de Saddam Hussein o el caso de Gaddafi, que originalmente era moderno e inclusive hablaba una terminología similar a la de socialista, y después se reislamiza. Entonces, ese proceso de reislamización, producto de que los proyectos de modernidad en el mundo árabe se desploman, le da particular relevancia al modelo
afgano, que es el más radical de todos ellos. Y sobrevive sobre las contradicciones de la modernidad misma. La modernidad promete cosas que no siempre puede cumplir, y el Islam promete cosas que puede cumplir, porque las cumple en un plano metafísico. Y cuando la gente cree en ese plano, pues entonces se siente recompensada a ese nivel. Lo cual nos pasa a todos. O sea, no es una cosa de que ellos están locos ni nada por el estilo. Todos nosotros tenemos una relación con lo espiritual y buscamos recompensas en eso que nosotros intuimos que es un plano superior a nosotros. Pero ellos han definido esto de manera que les permitió la construcción de una estructura vertical de poder, machista, misógina, completamente contrario a nuestras concepciones de los derechos humanos, que además las concepciones de los derechos humanos se desprenden en mediana e en última instancia de los mandamientos de la Biblia. O sea que beben del pensamiento, por lo menos judeocristiano, del pensamiento judeo, y el cristiano también bebe el Islam. Sin embargo, la deriva es en contra de esta en contra de terrorismo, sí. Entonces, hay por un lado la historia que tú vas a encontrar en todos los documentales, que si estuvieron los soviéticos, que financiaron, que enviaron armas, el opio, el paso de por subles oleoductos, el plan de expansión soviética, la derrota soviética, ahora la derrota norteamericana. Sí, eso por supuesto explica cómo se consolida, pero en términos del proceso social, lo que debemos ver es el diagnóstico que tenemos que tener en cuenta es el choque entre lo que Marx llamaba dos modos de producción, el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, que se expresa entre un choque entre lo premoderno y lo moderno, o que algunos llaman choques entre civilizaciones. Listo, doctor. Doctor, ¿cuál es la solución? Porque existe un conflicto y ¿cuál sería la solución? Porque vemos que se están vulnerando muchos derechos a las mujeres porque es un sistema político misógino, machista, como usted mismo lo ha dicho. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Porque no es que lo queramos nosotros, sino que la propia sociedad afgana, la mayoría, la quiere, no quiere que los talibanes estén en el poder. Cuando se fueron los soviéticos, ahora que se están yendo los estadounidenses, queda un vacío de poder. ¿Qué se puede hacer? Lo que quiere la gente, vamos a hablar primero de ese punto que es muy importante para nosotros. O sea, ¿por qué un gobierno puede no representar a la gente? Como tú sabes, yo soy israelí. Yo soy de Israel, vine de Israel a Ecuador. Y conozco de cerca la manera de pensar de los movimientos fundamentalistas islámicos que están en Gaza. Yo, de hecho, vivía a 10 kilómetros de Gaza. Yo recibí andanadas de casi 9, 10 andanadas de cohetes al día sobre la cabeza de mi familia, que el Kippat Barzel destruía. Sí, me había comentado justamente eso, la cápsula de hierro que le llaman. Ajá, la israelí de los países del Medio Oriente islámico, sí. La bóveda de hierro, sí. La bóveda de hierro, sí. Kippah, que es como la que usan los judíos aquí, que una cúpula. Sí. Entonces, está el fundamentalismo islámico en el Líbano, atacando hacia el norte de Israel, y están los fundamentalistas islámicos tomando posiciones importantes en Judea y Samaria, que también se les llama Cisjordania. Entonces, lo que he entendido es una cosa muy similar a lo que pasa con ciertas zonas de influencia de la FARC. No se trata de que ellos estén a favor o estén en contra. No se trata de los viejos modelos guerrilleros como los maoístas o los cubanos, donde la guerrilla tenía por objetivo ganar una nueva legitimidad para construir un nuevo Estado. Se trata de un simple estado de terror. Como los mafiosos. Si tú no estás conmigo, te destruyo de la manera más oprobiosa posible. No solamente te destruyo con dolor, sufrimiento, sino más que te hago quedar mal. O sea, tu memoria queda destruida en el resto de la sociedad. Y si estás a favor de mí, pues entonces tienes estatus, tienes poder, tienes dinero, te hacemos afiches, te hacemos canciones, hacemos que tu familia sienta un poco que la locura de la opresión
tenga sentido, porque por lo menos en el plano individual, en el plano de tu mamá que te quiere, dice, bueno, pero mi hijo es un mártir, ¿no? Realmente, si nosotros exploramos un poco con mayor racionalidad el apego a estos mártires, estos héroes martirizados, no hay nada, no hay absolutamente nada. La idea de que un mártir irá al cielo y tendrá 11 vírgenes y cosas de este tipo, ¿no? Siempre hay explicaciones sucedáneas que explican la magnificencia de una persona que realmente lo que le queda es prestigio en la tierra, pero un prestigio basado en el odio, en la destrucción, en esta idea de que el mal debe ser acabado. Esto es la misma idea que tuvo Mussolini, que tuvo Franco, que tuvo Hitler, que tuvo el castrismo, el chavismo. Es la misma idea. ¿En qué consiste? El estalinismo. Hay un modelo de sociedad y tenemos que cumplirlo. En el socialismo se llama el hombre nuevo. En el fascismo español era el cristianismo. En el nazismo era la raza aria. O sea, había un modelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar. Entonces, todo lo que se subleva al poder, no necesariamente aquello que no corresponde al modelo, sino que el modelo se convierte en una excusa para todos tus opositores. Para eliminar todo lo que se subleva al poder. Y si tú muestras debilidad, es que tú te estás volviendo alienado, en el caso del socialismo, te estás convirtiendo en satánico, en el caso del cristianismo, te estás convirtiendo en inferior, estás degradando tu mente porque no estás en la altura de la raza aria, eres un pequeño burgués, se siempre hay una etiqueta sobre la cual yo justifico tu destrucción, encarcelamiento, excomunión, relegamiento a territorios como Siberia, siempre hay algo. En el caso de los talibanes es más sencillo, es un tiro en la cabeza, un fusilamiento, es mucho más sencillo, porque no tienen tantos aparatos para estar relegando y mandando psiquiatras como hacían los soviéticos, eso, que también mataban. Los cercanos te pegan un tiro, te ejecutan, te cortan la cabeza, te decapitan, es sencillo. Porque no correspondes al modelo y porque muestras debilidades para corresponder al modelo. No es realmente por el hecho de no corresponder al modelo, es una excusa por la cual el poder se reproduce de manera omnímoda. Entonces no se trata de lo que la gente quiera. O sea, la gente quiere que salgan los talibanes en Kabul y un poco en Kandahar, porque son las ciudades donde tuvo el control los Estados Unidos y la OTAN. O sea, básicamente la OTAN con el ejército norteamericano. Entonces ahí se construyó alfabetización, se reescolarizó, se creó una policía, se restituyeron universidades. Se occidentalizó, si podemos decirlo. ¿Ah? Esas ciudades se occidentalizaron, si podemos decirlo así. Claro, se modernizaron. Por eso es se modernizaron. La lucha entre la premodernidad y la modernidad. Se modernizaron. Exacto, sí. Se modernizaron. Le dieron las mieles a la modernidad, cierta libertad de expresión, había corrupción como en los países latinoamericanos, pero había cierta institucionalidad, aparecieron los museos que explicaban la historia afgana desde una perspectiva que no era islamista radical. Todo esto fue sucediendo. Pero esto es una cápsula. Esto es Kabul y en parte Kandahar. El resto de la sociedad afgana, el resto de la ruralidad afgana, estaba controlada por grupos militares que mantenían esta lógica de la cual te acabo de hablar. Un modelo de depuración y sobre todo con una capacidad armamentística muy superior que la de los pobladores. Producto de los financiamientos subrepticios de algunos gobiernos, pero sobre todo a partir de la venta del opio, que es, como tú sabes, los opiáceos, porque eres abogado, debes saber seguramente que en criminología hablamos mucho de esto. Los opiáceos son la base de una planta, que es el opio, que es una droga por sí misma, pero también opiáceos son drogas, una de ellas perseguida por la Convención de Viena del 71, de la cual Ecuador es suscrita, que es la heroína, y la otra establecida como un medicamento, que es la morfina. Entonces son opiáceos. Entonces son
fuentes de droga muy poderosas que han matado gente en Occidente, además, porque la heroína es muy peligrosa. En Ecuador es la H. Exacto. La H. La H. Entonces, para que vean un poco la relación con todo. Donde haya opio, hay H. Y donde hay H, hay adicción y muerte. Yo no estoy en contra de la droga por sí misma, pero hay un efecto real de la droga en la destrucción de la juventud. Y Exactamente. la dependencia genera un esclavo económico. Y esa esclavitud económica produce la capacidad de los talibanes para la compra de armas. Además de algunas coincidencias con territorios, con poderes de la zona como Rusia y China, que comparten una importantísima frontera con Afganistán y que se hacen la vista gorda porque les interesa debilitar a la OTAN y a los Estados Unidos. Exactamente, esto es casi como una guerra fría, se podría decir así, los países alineados a la derecha contra los países alineados a la izquierda, y aún no les importa el sistema político ni las personas, solamente les importa que quede mal la parte contraria. En este caso a China o a Rusia lo que más les interesa o les importa es que los países que apoyan a Estados Unidos en Oriente se debiliten. Así es. De hecho, la mejor evidencia es que cuando los talibanes estaban a punto de llegar al poder, el personal ruso se quedó en Rusia, se quedó en Afganistán, y el personal chino inmediatamente envió enviados a negociar, y ya habían tenido negociaciones con los talibanes, negociaciones comerciales. Entonces, ahora los rusos acaban de declarar hace poquito que les preocupa mucho las derivas políticas de Afganistán, pero la verdad es que ellos no se han ido. Mientras todo el mundo sale escapando, ellos se sienten protegidos. Y menos ellos, porque Estados Unidos escapó, los europeos escaparon, y solamente se quedó en ellos nomás. Así es. Entonces, ellos están haciendo un negocio, ellos tienen un interés. Y está claro, el caso chino ha sido abierto, o sea, en el caso ruso también ha sido abierto, pero el caso chino han tenido conversaciones abiertas con los talibanes y su posición es no inmiscuirse en el problema, lo cual es muy cómodo. O sea, tú tienes un fascismo que destruye a su población, que aterroriza, que mata mujeres, podemos hablar de Sharia si quieres, de la ley islámica, tú que eres abogado, un buen abogado además de esta tierra, podemos hablar de cómo funciona la ley islámica. Gracias. Porque ellos son radicales en la aplicación de la ley islámica, y los chinos que persiguen a sus propios musulmanes, que los escarcelan, que les arrancan las uñas, que los torturan, porque no les tienen confianza, sin embargo dicen que no se van a meter, que van a mantenerse neutrales en el tema talibán, lo que significa un doble rasero muy terrible. Una doble moral, exactamente. Claro, una doble moral y un bajo estándar moral, o sea, porque ni siquiera una doble moral donde las dos son altas, entonces, o sea, un estándar moral muy bajo. ¿No? Muy bajo, exactamente, sí. Y doctor, yo cuando estuve en España, vimos mucho de esto sobre la violencia contra la mujer y todo, y justamente anoche estaba leyendo algo de Carol Pateman y de otras feministas sobre los derechos de la mujer. Y estábamos viendo, me acordaba cuando nos daban clases a nosotros, es que todas las culturas son diferentes y quizás para nosotros nos aborrece porque vivimos una cultura muy diferente a la cultura que viven ellos. Pero en sí, vemos que hay una degradación hay una degradación del ser humano en esa zona, sobre todo para la mujer. Yo estaba escuchando declaraciones que decían algunos políticos que decían que el ejército no tenía una causa por qué luchar. Seamos sinceros, el ejército en Afganistán es masculino, no hay mujeres, entonces esta lucha es de las mujeres más que todo, no de los hombres, porque los hombres tienen privilegios, las mujeres no. ¿Usted qué piensa en ese caso? Porque los soldados no hubo una sociedad que peleó contra los talibanes, o sea, no hubo. Afganistán tiene un ejército compuesto por mayoritariamente hombres, y ellos no tenían una causa por qué pelear contra los talibanes, a diferencia de las mujeres.
Los afganos tienen una causa muy radical por la cual pelear, pero siguen aterrorizados. O sea, el hecho de poder vivir, de haber vivido durante tantos años, 10 años, más de 10 años, en esas cápsulas urbanas, no significa que ellos probaron el valor de la modernidad, quieren la modernidad, pero no están dispuestos a luchar por ello. Ellos saben que cuando salen de la cápsula urbana, todo el territorio afgano, muy buena parte del territorio afgano, es un territorio de terror. Y ellos están huyendo del terror, porque han sido todavía, o sea, estamos hablando de un poder, el poder de los mujahidines se expresa desde los años 70, desde el gobierno de Jimmy Carter, en Estados Unidos, y después con los, creo que era Brezhnev, que estaba en ese momento en Rusia. El poder de los mujahidines ha establecido una relación de terror de hace más de 50 años. Entonces, eso es más de una generación. Eso significa que la gente está aterrorizada, y el terror no desapareció de Afganistán. Simplemente se liberaron las formas de terror en ciudades. La gente vivió en sus ciudades, como dice la BBC, en un paraíso, aunque estaba lleno de corrupción, estaba lleno de una cantidad de problemas. Para Afganistán se vivió por esos años de la presencia de la OTAN un paraíso, pero fuera de allí la realidad era contundente. Y era otra. Los afganos lo sabían. Entonces el terror no desapareció. Yo creo que el afgano tiene muchas razones para luchar, pero el terror se lo come. Son los más... los musulmanes radicales en estos momentos, y muchos musulmanes están aplaudiendo la victoria afgana. Porque los musulmanes, no sé, tienen ese tema de que cuando hay un nuevo rey, que salen corriendo a buscarlo mesiánicamente. Pasó con Hussein, pasó con Gaddafi, pasó con Nasrallah, pasó con Nasser en Egipto. Ellos siempre están buscando la aparición de un nuevo rey. Ahora aparecerá otro rey. Osama Bin Laden. Ahora aparecerá otro rey. Tienen ese tema de esperar que alguien les resuelva los problemas. Entonces la población musulmana termina siendo cómplice de todo esto también. Ese es otro problema que sucede allí. Con las mujeres está sucediendo en efecto algo muy importante. Las mujeres han entendido que el modelo construido no las pone a ellas contra la pared, y no tienen nada que perder si se sacrifican. ¿Qué es lo que pasó con las comunidades cristianas, de mujeres cristianas entre Siria e Irak, que fueron dominadas por el ejército islámico? Cuando el ejército islámico penetró en esa zona, se encontró, al principio no se encontró con ninguna resistencia, pero luego se encontró con la resistencia armada de ejércitos femeninos, lo cual es terrible, porque no solamente tienen nada que perder, sino que tienen algo que ganar. Dentro del modelo afgano, dentro del modelo del islamismo radical, un hombre que haya sido muerto por una mujer no va al cielo. Entonces, interesante. El mártir clásico que mata a judíos, que mata a cristianos, que mata a infieles, que mata... esos van al cielo, pero cuando la mujer mata a un hombre, ese hombre no va al cielo. Interesante, es la primera vez que es eso. Porque la Sharia establece que el hombre musulmán tiene por obligación dominar a la mujer. Si la mujer domina al hombre, es culpa del hombre musulmán. Si una mujer mata a un hombre, es porque el hombre no supo dominarla, no supo hacer bien su trabajo. Entonces él merece, es un pecado, y merece que muera en manos de una mujer. Porque la mujer representa el mal en el Islam, sobre todo en el islamismo radical. Porque representa el mal por la lectura que ellos hacen de la relación de Adán y Eva. Satán alberga a la mujer y es quien seduce a Adán. Entonces el mal siempre está escondido dentro de la mujer, y es la razón por la que el hombre la debe dominar. Y podemos hablar muchas horas sobre el tema de la ley islámica y el tema de la mujer, pero el caso es que en este caso, cuando una mujer se arma y logra matar a la gente del islamismo, del ISIS, del califato islámico en Siria e Irak, nos conseguimos con un fenómeno interesante, que es que el islamista radical no teme su muerte, pero sí la teme frente a una mujer. Interesante, es interesante lo que me dice, doctor. Es la primera vez que lo escucho, y es muy interesante lo que me está diciendo de el islamista no teme la muerte de que lo mate otra persona, otro hombre, pero sí una mujer. Claro.
Claro, no me sorprenderá que ahora hayan mulá e imanes que de repente digan, no, vamos a reinterpretar el Corán, eso no puede ser, un hombre que es envuelto por una mujer, cuando la mujer es infiel, ya veremos. Pero eso ha sido la tradición. Y esa ha sido la tradición porque la guerra siempre ha sido un asunto de hombres. Nunca se encontraron frente al fenómeno de milicias femeninas, como existió milicias, en este caso no eran musulmanas, porque ellas eran cristianas. Eran Sí, muchachas, inclusive blancas, rubias, que habían sido esclavizadas. Y cuando son esclavizadas no es que se la entregan a un hombre, se la entregan a muchos hombres. O sea, un hombre la utiliza sexualmente, la desecha y se la pasa a otro. Y así van pasando las mujeres de hombre en hombre porque no valen, no tienen valor. Tan grave es el valor de la mujer en la religión islámica, sobre todo en la lectura radical, que en Arabia Saudita, no estamos hablando de los malos, estamos hablando de los que están del lado de Occidente, pero Arabia cada vez Saudita, se toma el aliado de Estados Unidos. Sí, sí. pero Arabia Saudita también es un país islamista fundamentalista, Exacto, sí, sí. como los países, la mayor parte de los países de Emiratos Árabes Unidos. Cuando vemos Dubái, ¡ay, qué bonito Dubái! Es esto también, las Exacto. mujeres, Tiene que ver también. los Exacto. movimientos feministas en estos países han tanteado la idea de una idea que está en el Islam de que las mujeres son, como son menos que el ser humano, porque son inferiores al ser humano es el varón, y ellas son inferiores al Ujú. ser humano, que las consideran de una vez animales. Los movimientos feministas en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos sugieren que la mujer de una vez la consideren animal, porque hay muchas leyes en contra de las mujeres, pero hay muy poca en contra de las vacas o de los chivos. Entonces, una mujer, no hay una ley que diga que las vacas no pueden ir a la universidad. Y si ellas las consideran igual que una vaca, pues podrán ir a la universidad. Exactamente, sí, sí. Piensa para que vea cómo se producen estos temas hermenéuticos en la lectura de la ley islámica. Y eso es lo que puede enfrentar el movimiento talibán. Yo no creo que, yo no le veo mucho futuro militarmente hablando a las mujeres, pero sin duda que es un golpe en el orgullo. Y enseñan algo maravilloso. No Ya. se trata de acabar con una tiranía a punta de plomo, bombas y aunque tengas bombas atómicas. No se trata de eso. Eso es igual que la medicina. A veces tú bombardeas el cuerpo con antibióticos y la infección permanece y permanece y permanece. Pero estás matando a gente, pero no estás bajando la raíz del problema. Los antropólogos trabajamos mucho esa idea, los sociólogos también, pero sobre todo los antropólogos trabajan mucho esa idea. Y ese es mi aporte a la criminología cuando trabajo en el área criminológica. Hay que trabajar la situación, porque solamente trabajando la situación puedes prevenir el problema y sobre todo prevenir el problema y en un segundo plano reaccionar. Entonces, todo el plan de intervención de la OTAN y de los Estados Unidos estuvo basado en fortaleza militar. Y claro, había mayor fortaleza militar y permitió un ajedrez trancado, un ajedrez en el que Ujú. ninguna de las piezas se movía, porque estabas viendo todo como si fuese un ajedrez. Pero el juego no es de ajedrez. El ajedrez es un juego de una simple guerra, de unos por dominar a otros. No es un juego tan inteligente como se cree. En las ciencias No, sociales no. expresan que hay otros planos. Si el proceso de modernización hubiese alcanzado, todo ese dinero que se gastó, hubiese alcanzado un proceso de modernización económica, generando nuevas fuentes de empleo, nuevas fuentes de capacitación, de creación de ideas, de debate, en territorios cada vez más amplios de Afganistán, hubiéramos encontrado otro fenómeno. Lo pasa a las FARC. Las FARC, para no irnos muy lejos, aquí en Colombia, las FARC, inclusive las FARC disidentes, mantienen control sobre importantes territorios basados en la producción de coca y la cocaína, pues son narcoproductores y se alían al narcotráfico que afecta a Ecuador. Este, Ujú. ¿Dónde Colombia tiene los niveles de pobreza más grandes, donde hay el analfabetismo más grande, los problemas de exclusión más grandes? En los territorios donde están las FARC. ¿Hay pobreza fuera de allí? Claro, terrible. Colombia es un país muy desigual y no tiene que ver con la FARC solamente, o el ELN o la EPL. Pero en los territorios donde las FARC funcionan, en las zonas del Valle del Cauca, en las zonas de Nariño, en las zonas de Putumayo, donde ellos tienen, Guainía, donde ellos tienen presencia importante, son zonas completamente en cataclisma social. ¿Por qué? Porque cuando la gente obtiene ideas, deja de ser esclava. Porque cuando la gente tiene otros recursos económicos, deja de ser esclava.
O sea, las células de la FARC entraban a las comunidades y mataban al panadero. La gente no se daba cuenta, pero no mataban al panadero porque fuera paraco. Mataban al panadero porque el panadero tiene una fuente de dinero, que era hacer pan, traer trigo y hacer pan, una fuente de dinero que le daba competencia, competitividad frente al poder económico y militar de la FARC. Ellos no querían convivir con otras fuentes de poder. Entonces, el panadero era la figura más importante que tuvo, por decirlo de manera metafórica, el Estado colombiano para derrotar a la FARC. Había que ser más panadero. Había que proteger a los panaderos. Había que crear más fuentes de empleo, había que crear más escuelas, mejores trabajos, capitalizar esas partes. Esto más acuerdo a lo que pasa en Río de Janeiro, en las favelas, cuando el Estado intervienen los mafiosos o el Estado en una favela. Ha sucedido que los mafiosos intervienen en las favelas y no hay violaciones a mujeres. Se van los mafiosos, el Estado interviene esa favela, ese lugar, ese barrio, y como no hay control, vienen las mujeres, asaltan, entonces es algo parecido a lo que está sucediendo. Claro. Podríamos decir. El modelo solamente reactivo se ha demostrado 1 y 1000 veces que no funciona. Pero la gente dice, aplástenlo, destruyanlo, queremos plomo y sangre. Y que no ha funcionado. Lo que pasa en el derecho penal. Ajá. Exacto. El castigo, que queremos castigar, pero no estamos yendo hacia la raíz. ¿Qué es lo que origina, por ejemplo, a los violadores? ¿Qué es lo que origina que hayan más ladrones? La gente solamente se conforma con matar y con encerrar a las personas y con encerrar a los criminales, pero no vemos cómo se originan y acabar con ese origen. Matamos la cabeza, pero no sabemos dónde están los pies. Entonces, exactamente, sí. Hemos visto los pies del tema. Y esto está en el derecho penal desde sus fundadores, en Beccaria. Beccaria decía que el castigo no tiene por objetivo, la pena no tiene por objetivo castigar, debe tener por objetivo disuadir. O sea, la pena es útil si ella produce menos delitos, si ella tiene la capacidad de prevenir próximos delitos. Pero si la pena solamente tiene por objetivo castigar, estamos en una culebra que se muerde la cola. Y exactamente, un círculo vicioso que nunca va a parar. Exacto, no es que es fácil, pero hay herramientas para hacer esto y ya hay políticas probadas. Para el caso de Afganistán, particularmente es difícil, pero es la única opción, es que no hay otra. Pero hay una mentalidad de negocio, yo apoyo un ejército, tú me haces el trabajo, los mercenarios, entonces me limpias el territorio para yo poder hacer mis negocios allí. Esa mentalidad funciona en algunos escenarios, pero en otros no funciona. Interesante. Entonces, doctor, la situación en Afganistán para solucionarla va a estar muy complicado, según sus palabras. Sería otra intervención y, como usted dice, crear fuentes de trabajo, crear fuentes de empleo, no solamente en 2 ciudades, sino en todo el territorio. Sí, y hay otra solución importante que se tiene que asumir claramente de una vez por todas, el tema de la legalización de la droga. Si la fuente de empleo, de la fuente de ingresos fundamentales, no es el hecho de que haya opio, es el hecho de que el opio es ilegal. Si el opio es ilegal, pero si el opio se legaliza y todos sus productos se legalizan y se regulan, que eso no cuesta tanto dinero como se ha gastado y tanta muerte y tanta sangre, y se regula la distribución de la droga, y puedes permitir que otras personas produzcan opio en sus montañas, en otras partes del mundo, en África, en el norte de África, en Macedonia, países europeos inclusive, que son más pobres, donde se pueda producir el opio porque requiere unas ciertas condiciones. Si tú tienes la amapola, que es realmente la flor de donde sale el opio, si tú haces eso, va a suceder que el precio del opio se va a desplomar. Y al desplomarse el precio del opio, ahorcas a los terroristas. Ahorcas, igual pasa con la cocaína. Un paquete de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriano cuesta $2.000 al 80% de pureza. Ese mismo paquete llega a Estados Unidos y llega hasta los $20.000. En Nueva York, en Estados Unidos, en California está cerca de los $14.000. Para que llegue a Nueva York cuesta casi $20.000
el mismo paquete que costó $2.000 en la frontera. ¿Qué es lo que le agrega precio al paquete? La ilegalidad. El negocio está en la ilegalidad. Cuando ese paquete llega a Australia, donde también consumen cocaína, son $24.000. Un paquetito de 1 kilo de cocaína. Entonces, eso es la raíz del problema. Yo tengo artículos y estoy escribiendo artículos sobre porque no se trata de legalizar a lo loco, como mucha gente anda por allí diciendo. Exactamente, todo tiene que ser bien planificado, bien estudiado. Y para eso existe la ciencia, existe la criminología y sabemos cosas que se pueden hacer y hay cosas que se experimentan. Uruguay entró en un experimento, el estado de Colorado, Estados Unidos entró en un experimento sobre la marihuana y se están viendo los resultados y se pueden medir. Y uno puede ir avanzando en esa materia. Esta alternativa, que no es ajena al Ecuador para nada, Ecuador sería importante productor de productos de psicotrópicos y estupefacientes, puede entrar perfectamente por la vía de por ejemplo, que es nuestra proposición, por la vía de la política sanitaria. Porque la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, dice que el tema del consumo es un tema de salud pública. Pero entonces, que el consumo se asuma como una política sanitaria, es decir, que el médico establezca la receta y que el médico controle no al paciente, a la persona que inclusive quiere utilizar la droga de temas recreativos, pero establecer un protocolo que permite que la droga pueda amplificar su rango de consumo. Por supuesto, cambiarlo en Ecuador no va a cambiar el mundo, pero cambiarlo en Estados Unidos y en Europa sí puede cambiar perfectamente el mundo, que es donde se consumen las heroínas que matan, la H, que es una porquería, la pasta base en América Latina, que es una porquería, todo eso son los residuos con los que todavía se hace negocio y con los que matan tanta gente los narcotraficantes y los carteles en México, en Colombia y los talibanes en Afganistán. No es un tema religioso, es un tema de la mecánica económica también, aparte de todo lo que hemos dicho. Sí, exacto, doctor, exacto. Bueno, doctor, yo le quedo muy agradecido por la explicación que nos ha dado, porque realmente es muy importante saber esto, sobre todo para los abogados. Yo hablaba con Yanina Cortés, que es una antropóloga en Chile, que sabe mucho el tema del feminismo. Le decía que el derecho es una ciencia social. Entonces, los abogados, los estudiantes de derecho también, no solamente tienen que estudiar lo que es la norma jurídica, sino que hay que también ver los fenómenos sociales y estudiar los fenómenos sociales, porque es de ahí de donde van a salir las normas jurídicas que van a regular la sociedad. Las leyes no tienen que ser ajenas a la realidad social. Es lo que se dice. La realidad social debe estudiarse científicamente, no exactamente. No por opiniones. No por opiniones, exactamente. Zaffaroni decía, a mí me gusta mucho esa frase, no dejo de repetirla. Zaffaroni dice, porque Zaffaroni está produciendo, sigue siendo brillante. Dice que en su libro Estructura Básica del Derecho Penal, dice que la ciencia penal sin criminología es una ciencia histórica. O sea, necesita la ciencia penal de beber de las fuentes científicas que describen la realidad en sus términos políticos, en términos de personalidad, en términos psicológicos, en términos biológicos. O sea, tenemos que comprender lo que está sucediendo para poder ser eficientes. Si no, la ciencia penal es un concilio de jurisconsultos que se pagan y se dan el vuelto entre ellos. Exacto. Yo quedo muy agradecido. Ojalá tengamos otra reunión en unas mejores condiciones tecnológicas. Tendrá que disculparme usted y quienes nos están viendo, quienes nos van a ver, pero estamos planificando hacer un mejor programa, pero lamentablemente pasó lo que pasó en Afganistán y es algo que es muy bonito. Primero, analizarlo, aprender de ello y saber por qué se dan estas situaciones. A pesar de que nosotros estamos en otro continente, estamos muy alejados, hay que estudiarlo, es un tema muy bonito para estudiarlo, para comprender lo que está pasando y en un futuro para prevenir fenómenos no iguales, pero parecidos. Así es. Doctor, muchas gracias. Un abrazo grandísimo. Igualmente, doctor, cuídese mucho. Nos estamos viendo. Que sigas cosechando éxito. Gracias, profesor. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.